Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Plantación de Iglesias de la Academia Virtual de la Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, cómo implementar las finanzas en la nueva iglesia. Hemos estado hablando en estas últimas semanas los planteamientos, los principios que nos ayudan a saber cómo empezar, dónde empezar una nueva congregación. Y ya hemos estado repasando acerca de qué se necesita como lo más básico para considerar a una iglesia propiamente dicha. Hemos estado viendo que la mejor manera podría ser empezar en un hogar con una suerte de estudios bíblicos, y a la medida que el Señor vaya bendiciendo con nuevos creyentes, creyentes que deben ser discipulados, que deben ser entrenados, pues definitivamente esto va en algún momento llevar a que tomemos la decisión de empezar reuniones dominicales y poder ya ir formalizando la nueva iglesia que se está empezando. Con esta formalización viene la adquisición de obligaciones en la iglesia, por cuanto empieza a haber ya un ingreso económico más o menos estable. Ahora, entre estas obligaciones que la iglesia empieza a contraer, podemos identificar gastos fijos y gastos variables. Gastos fijos como aquellos que emanan de alquileres, pago de servicios, pago a los obreros del Señor, ofrendas misioneras y determinados gastos que son constantes cada mes. Y algunos gastos variables que dependerán de la operación, del trabajo, del ministerio que vaya realizando la iglesia y con quién lo vaya haciendo y con qué intensidad lo vaya haciendo. Entonces, este flujo de dinero entrante y saliente debe ser controlado, debe ser registrado, debe de ser presupuestado para que el pastor plantador pueda tener una idea de cómo se está utilizando el dinero del Señor, cómo se está distribuyendo y qué perspectivas tiene a futuro, de qué cosas más se pueden hacer en función del dinero que se tenga, ¿cierto? No, tampoco no queremos decir con esto de que estamos completamente limitados a lo que el dinero nos puede ofrecer, ¿no? Confiamos en el Señor, pero también siempre es importante hacer una adecuada planificación. No queremos endeudar a la iglesia y queremos caer en gastar o malgastar el dinero del Señor en cosas que realmente no son tan relevantes. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto y vamos incluso a tener una parte práctica. Hemos preparado ahí un archivo que nos va a poder, que nos va a ayudar a poder llevar un mejor orden de las finanzas de la iglesia desde el inicio. Sí, yo recomiendo que desde el inicio, desde que inicie la iglesia, así los ingresos sean muy ínfimos, no haya diezmos aún y haya ingresos por ofrendas nada más, o por último, ni siquiera hay ingresos. Es bueno tener esta planificación financiera desde el inicio para acostumbrar a la iglesia a un orden financiero que va a ayudar bastante a lo que la vida de la iglesia necesita. Entonces vamos a ver cuatro cosas: cómo elaborar un presupuesto para la iglesia, de qué manera la iglesia obtiene ingresos, en qué se invierten, en qué se deberían invertir, y cómo esto se puede llevar a una formalización mayor en cuanto la iglesia pues siga creciendo. Obviamente al inicio los ingresos serán pocos, pero en la medida que el Señor vaya bendiciendo, la iglesia vaya creciendo, pues los ingresos van a ser mucho más importantes. Cuando hablamos de elaborar un presupuesto, de qué cosa es un presupuesto, ¿no? Básicamente un presupuesto es una organización de los ingresos y los gastos de la iglesia, tanto de manera mensual o de manera anual, que nos permita de alguna manera prever o de alguna manera distribuir, aún sin tener el dinero, pero más o menos ya saber cómo se puede distribuir el dinero. Y eso es parte de la administración de la obra de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 4:12 que los servidores del Señor son administradores.
son administradores de los misterios de Dios, no solamente en cuanto a la palabra del Señor, pero realmente en cuanto a todo lo que tenga que ver con la vida de la iglesia. Los pastores, los plantadores, los misioneros son administradores. Y si algo se requiere de estos administradores es que sean fieles, ¿cierto? Fieles, diligentes en cuanto a todo lo que requiere la obra del Señor. Entonces, no hay peor cosa que un pastor, un plantador que no tenga ni idea de cuánto dinero ingresa a la iglesia o de dónde se está gastando el dinero, porque eso es una grave negligencia que no podemos permitirnos, ¿no? Los recursos en la obra del Señor son escasos, tanto en tiempo, tanto en dinero, tanto en personas, así que queremos de alguna manera utilizarlos lo más eficaz y eficientemente posible para la gloria del Señor, obviamente. Entonces, esta herramienta del presupuesto nos va a ayudar, ¿sí? Nos va a ayudar, pero para ello el plantador, el pastor, tiene que tener ya esta disciplina de la administración. Por eso decíamos en una de las primeras clases que uno de los requisitos de un hombre plantador de iglesias es que tenga una adecuada y saneada vida financiera personal y que sepa claramente diferenciar lo que es la economía de su familia con la economía de la iglesia, que son dos cosas completamente diferentes. Él no puede mezclar los gastos de la iglesia con los gastos personales, ni utilizar los ingresos de la iglesia con los ingresos personales. A veces lamentablemente hemos escuchado pastores, plantadores decir que los diezmos de la iglesia son para el pastor y que él puede tomar de ese dinero y usarlo pues a su propio criterio, ¿no? Y eso es completamente equivocado, ¿no? El pastor es un administrador, es un servidor del Señor y no es el dueño de los recursos de Dios. Y como administrador, pues definitivamente tiene que ser intachable, tiene que saber utilizar como quien va a dar cuentas al Señor de lo que está haciendo con los recursos que Dios le ha dado. Por supuesto es importantísimo manejarlo en la iglesia y bueno, gracias a Dios ahora hay muchas aplicaciones, hay recursos tecnológicos que nos ayudan a poder mantener un presupuesto de una mejor manera y aún así no tuviera el conocimiento para hacerlo, igual puedo tener una hoja y un papel y apuntar los gastos básicos que tiene la iglesia, porque yo necesito saber en qué se gasta, qué necesidades financieras tiene la iglesia para poder distribuir adecuadamente los recursos del Señor. Y eso también mucho depende de las prioridades que yo tengo como pastor, como plantador. Entonces, las principales prioridades, hermanos, siempre van a ser con respecto a los obreros, con respecto a los obreros del Señor, a la obra misionera. Sino, eso es algo que lamentablemente a veces se deja al final, pero no está bien. Debe de considerarse una de las primeras cosas a cubrir financieramente con los ingresos de la iglesia, el sostén, en primer lugar, del siervo del Señor, ¿cierto? El pastor, el plantador, aquel que esté presidiendo la obra, pues debe de ser sostenido. Ya no es materia de este curso, pero creo que todos los que estamos llevando este curso entendemos claramente la enseñanza de la palabra. El que predica el Evangelio debe vivir del Evangelio, así lo ordenó el Señor, 1 Corintios 9 habla acerca de esto, así que el pastor debe ser sostenido. Lamentablemente, la cultura latinoamericana, por lo menos en este país, son muy pocos los pastores que pueden de alguna manera estar tranquilos al ser sostenidos al 100% por sus iglesias. Muchos de los pastores locales tienen que trabajar no solamente en la obra del Señor, pero aparte tienen que trabajar también para su propio sustento. Y eso definitivamente va a mellar, va a drenar la fuerza del pastor. Y si algo queremos implementar en una nueva iglesia, es esta cultura de generosidad en los hermanos, enseñando acerca del diezmo, enseñando acerca de la ofrenda, enseñando acerca de la importancia de que su pastor sea sostenido por la obra, y no solamente él, pero también los misioneros a los cuales la iglesia pueda apoyar y futuros obreros también que se vayan a levantar. Entonces, eso es importante que se tiene que considerar también. Entonces, eso nos ayuda también a proyectar nuestro crecimiento futuro al saber pues si mes a mes los ingresos están subiendo, están bajando, y eso nos permite tener un control, tener una visibilidad a nivel macro de si realmente hay un crecimiento económico, si los hermanos están entendiendo el concepto de la mayordomía. Si yo tengo 50 miembros y solamente tengo 10 miembros que diezman, entonces hay un problema.
hay un problema. Y como pastor, pues necesito abordarlo. Tal vez necesite empezar a ser un poquito más claro en cuanto a la enseñanza de la mayordomía. Tal vez algunos hermanos están pasando problemas económicos fuertes. No lo sé. Como pastor, yo tengo que velar por la iglesia y saber qué está pasando con cada uno de los hermanos. Procurar siempre respetar y comunicar el presupuesto sobre las personas adecuadas es algo también importante de entender. ¿Sí? No, los temas económicos se tienen que manejar de una manera más personal, más privada con los líderes, pero no es algo que se tenga que estar necesariamente comunicando a toda la iglesia, porque eso puede prestarse a malos entendidos y puede también ser un un problema de seguridad, porque a veces en la iglesia pues no solamente están los miembros, sino hay personas visitantes y no queremos transparentar esa información a todas las personas, ¿no? Puede ser un riesgo de seguridad. Aquí estoy mostrándoles un pequeño ejemplo y aquí justamente vamos a ir a la parte práctica porque, bueno, aquí ustedes pueden ver esta imagen, pero yo quiero mostrarles no solamente la imagen, quiero mostrarles el archivo en sí, porque eso va a ser, pienso yo, de alguna manera más útil para ustedes. Así que vamos a interrumpir un momento de la presentación y quiero mostrarles, este es un archivo que hemos preparado, que hemos adecuado para una iglesia de ejemplo, ¿no? Está vacío el archivo, no tiene información, está para llenar. Hemos puesto alguna información de ejemplo. Este archivo tiene, a ver, tiene 7 pestañitas, las básicas, que necesitamos tener para poder llevar adelante la vida de la iglesia. Hay iglesias que mantienen esta información en un sistema de software y está bien, pero si estamos empezando, probablemente no tenemos un sistema de software, pero con conocimientos básicos de Excel podemos tener por lo menos el registro básico de las cosas de la iglesia y poder tener un control, ¿sí? De lo que se está dando en la iglesia. Entonces, la primera pestaña que queremos mirar es esta de acá, la de membresía. ¿Sí? Aquí yo tengo el listado de los hermanos, el listado de las personas que están participando de la iglesia en base a diferentes criterios. Bueno, acá son datos de ejemplo, por supuesto, y tengo ciertos criterios, ¿no? Si son miembros de la iglesia, si están bautizados, si se han discipulado, quién los está discipulando en todo caso, si están sirviendo al Señor, si congregan regularmente, si están sirviendo en algún área específica, si están diezmando regularmente, si asisten a alguna congregación o son parte del equipo de líderes. Entonces, ¿de qué me sirve esta información? Esta información es, en primer lugar, importante porque tengo el listado de los miembros, el listado de la membresía, de los hermanos que forman parte. Ahora, aquí yo puedo añadir más información ya según mi propio criterio, ¿cierto? Este solamente es una base, es un ejemplo, pero estamos construyendo este archivo. Ahora, la siguiente hoja importante es la hoja de diezmos, donde tenemos el mismo número de hermanos que mostré hace un instante, pero por mes tenemos cuentas. En este caso nosotros manejamos 4 cuentas, que pueden ser más o menos dependiendo de cómo se maneja la iglesia. Cuenta de diezmo, de misiones, ofrenda de amor y ofrendas en particular. Y vamos, mes a mes, vamos registrando lo que los hermanos van. Estos son datos de ejemplo, vuelvo a repetir, y personas de ejemplo, lo que vamos registrando, y esto se va sumando. En el mes tenemos, esta es la cantidad de ingresos por los miembros, sin considerar algunos otros diezmos, ofrendas externas de personas que asisten a la iglesia eventualmente o que están asistiendo pero todavía no son miembros y que también pueden incluso diezmar o ofrendar, que eso también se registra. Pero la idea es que mes a mes yo tengo una visibilidad de si mis hermanos en la iglesia están diezmando, están ofrendando, cuánto le están haciendo, y al fin de año puedo saber y ver ese detalle. La tercera hoja importante que yo quiero rescatar es esta pequeña hoja de cuentas, donde este es un resumen de las cuentas de la iglesia, o sea, es decir, los conceptos que maneja la iglesia. En primer lugar, si la iglesia tal vez tiene algún préstamo, alguna deuda, yo lo puedo colocar acá y mantener la visibilidad de cuánto tiempo me falta pagar. No animamos a que la iglesia tenga alguna deuda, pero eventualmente a veces puede suceder que compren algún instrumento, que tengan algún tipo de préstamo de repente para comprar un terreno,
y esta información se coloca allí. Estas cuentas son las cuentas básicas de la iglesia, cuentas de ahorros. Estas son las cuentas que yo mencionaba acá en los diezmos. Cuentas de diezmos, misiones, ofrendas, son cuentas lógicas, son cuentas simplemente de orden. Aquí estamos hablando ya de cuentas físicas, ¿no? Cuentas en el banco, ¿no? Ahora, aquí también hay otro tema. Las cuentas en el banco normalmente se van a aperturar al inicio, probablemente se aperturen a nombre del pastor, en cuanto o en tanto no haya todavía ningún tipo de personería jurídica de la iglesia, porque cuando ya hay una personería jurídica de la iglesia, entonces ya se puede crear una cuenta a nombre de la iglesia. Entonces, esa es una salvedad que es importante mencionarla, ¿sí? Eh, estas cuentas probablemente van a ser cuentas de ahorros, cuentas para otro tipo de eventualidades que deben de ser registradas y las cuales mantenemos también un saldo pendiente que es necesario también tenerlo siempre actualizado para saber cuánto dinero existe en la iglesia y qué obligaciones se pueden adquirir. Tal vez estamos ahorrando para un terreno, entonces aperturamos una cuenta y mes a mes estamos depositando cierta cantidad de dinero porque estamos apuntando a comprar un terreno, por ejemplo, ¿no? Y así, diferentes conceptos. También tenemos una caja chica, que puede ser una cuenta en el banco también o puede ser simplemente efectivo. Siempre es mejor tenerlo en el banco. Y esta cuenta es disponible para gastos del día a día, ¿no? Que puedan haber en la iglesia. También tenemos un registro de los obreros que la iglesia está sosteniendo, igual con sus datos de número de cuenta y todo, para poder realizar los pagos mensuales. Y siempre es mejor si ya tengo una cuenta en el banco, pues ahí nomás puedo hacer simplemente una transferencia a cada cuenta de cada obrero, incluso de cada misionero también que estemos apoyando, y eso agiliza mucho las cosas, lo hace mucho más fácil, nos evita problemas también. Y bueno, siempre también es bueno tener los datos de los proveedores con los que se trabaja, ¿no? Impresión de archivos y qué sé yo, proveedores con los que la iglesia pueda trabajar. La siguiente pestaña importante es esta de acá, ¿no? A pesar de que se ven muchos números y muchas cosas, es sencilla, es simplemente una hoja de presupuesto. Este es el presupuesto que yo animo a que cada pastor plantador realice en el mes de diciembre, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a empezar la obra o voy a empezar ya el año 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces, en diciembre del 2019 yo ya estoy preparando este archivo porque quiero proyectarme, ¿no? El presupuesto me permite proyectarme a futuro, más o menos en función de datos estimados. Estos no son datos reales, son datos estimados en función de cómo yo he venido viendo el avance de la iglesia, ¿no es cierto? Si eventualmente, y por eso es tan importante el presupuesto y el balance, porque en función de que si yo estoy viendo los 5 o 6 últimos meses, estoy viendo que los diezmos de la iglesia están en un monto X, entonces probablemente yo voy a presupuestar para que si los siguientes meses estén en el mismo valor X o X más uno, a menos que haya una eventualidad pues grave, ¿no? Que produzca o que ocasione que los diezmos caigan pues catastróficamente, pero si no, probablemente esos diezmos van a continuar en esa cantidad o incluso un poco más. Entonces, teniendo esto, yo tengo un balance inicial del año, del ejercicio del año, ¿no? Un monto que me ha quedado, que ha sobrado del año anterior. Esperemos que así sea, a veces no sucede, pero entendamos de que probablemente sea así. Y en función de la vida de la iglesia, de cómo yo he visto el avance de la iglesia, pues yo puedo más o menos presupuestar que para este año, para enero del 2020, en diezmos estaremos recibiendo más o menos 3.000 soles. Ahora, esto es un estimado así más o menos real, ¿ah? Para una cantidad, para una iglesia de más o menos unos 50 asistentes, con una cantidad de membresía de unos 35 aproximadamente. Ese es más o menos en una zona más o menos media, ¿no? Ni alta ni baja, media. Este es más o menos los ingresos estimados que se reciben, más o menos, ¿no? Siempre es variable, pero más o menos. En cuanto a ofrendas misioneras, cuentas de ofrendas de amor, si hay algún ahorro que se está mensualmente haciendo, si es que la iglesia realiza alguna actividad económica por fondos, pues también se coloca allí, y algún otro ingreso extra que también se puede dar, ¿no? Esto lo hacemos mes con mes. En este caso estoy poniendo todos los montos iguales porque es un presupuesto, ¿sí? Probablemente aquí en julio
los diezmos aumenten un poquito, porque de repente algunos hermanos reciben una gratificación, reciben algún bono, entonces sí, es válido. Igual para diciembre, pues probablemente también, ¿no? También los diezmos aumenten un poquito, es probable, sí, ¿no? Es válido también hacer esto, siempre tratar de ser lo más realista posible, porque luego vamos a ver que eso es importante. Ese es el detalle de los ingresos, ¿no? Los ingresos que yo presupuesto, planeo recibir, que la iglesia planea recibir cada mes. Y en la parte de aquí están los egresos, ¿no? Es decir, lo que más o menos van a ser los gastos mensuales por diferentes conceptos. Y estos conceptos sí es necesario que como iglesia los tenga claros, ¿no? Acá hay algunos ejemplos de conceptos, en tu caso pueden ser diferentes, pueden ser más, pueden ser menos, pues ya va a depender de cada iglesia. Los más comunes son alquiler de local, si es que estoy alquilando un local, o tal vez si ya tengo un local propio, pues este gasto me lo evito, dependiendo, vuelvo a repetir. Luz, agua, internet, si es que la ofrenda, si es que tengo internet, ¿no? La ofrenda del pastor, ofrenda tal vez de alguna secretaria, de algún obrero que estemos ya sosteniendo en la iglesia, y siempre es bueno incluso también planificar para un segundo obrero. Gastos de papelería, es decir, compra de papeles, ¿no? Una de las cosas que más se hace en la iglesia, compra papeles para escuela dominical, para las clases, qué sé yo. Folletos para folletería evangelística, para tarjetas, también es algo que se suele gastar en las iglesias. Para comprar Biblias también, o a veces se consiguen de donaciones, depende. Ofrendas misioneras, algunos gastos extras que nunca faltan, algún tipo de ingreso por canasta de amor, ahorros que mensualmente se hagan, volvemos a repetir, con efectos de tal vez ahorrar para un terreno, ahorrar para la compra de un instrumento, también ese es válido. Gastos de compartir, cumpleaños, algún tipo de evento. A veces algunas iglesias celebran cumpleaños cada mes y compran algunas cositas de comidita para compartir con los hermanos, pues ese es un gasto que también se debe de presupuestar porque de algún lugar tiene que salir. Mejoramiento del local, pues si estamos de repente haciendo refacciones, algún tipo de arreglos, ofrenda para la escuela dominical, para lápices, crayolas, plumones, qué sé yo. Gastos de aniversario, aquí esta es una cosa importante porque uno de los mayores gastos en las iglesias se suele dar en el tiempo de aniversario, porque a veces las iglesias tiran la casa por la ventana, ¿no? En el momento de aniversario. Entonces, para evitar que ese gasto perjudique ese mes, fuertemente, preferimos distribuir ese gasto, más o menos yo tengo una idea de cuánto se gasta en el aniversario, así que lo distribuyo en todo el año y ya voy ahorrando desde antemano, ¿no? Para ya cuando me llegue el aniversario, pues ya hay un fondo separado para eso y no golpeo la economía de la iglesia porque estoy comprando un montón de cosas en ese mes. También eso es importante hacerlo para las canastas. Bueno, si algo queremos hacer es manifestar una cultura de agradecimiento tal vez no a todos los servidores, pero por lo menos a mi equipo de líderes principal, a mi equipo ministerial de ancianos, de diáconos, tal vez quiero reconocerles, quiero a fin de año darles una pequeña canasta, algún tipo de reconocimiento. Ese es bueno, hermano, ese es bueno. Igual, no quiero golpear la economía de la iglesia en diciembre, que es donde más se gasta, probablemente entonces lo mejor va a ser distribuir esos gastos en función, tengo por ejemplo, ¿no? Tengo 7 líderes, 7 servidores, ok, son 7 canastas que tengo que comprar, una canasta aproximadamente medianamente decente, estará más o menos entre 60 70 soles, entonces ya, pues multiplico los 70 soles por el número de líderes que tengo, lo distribuyo, lo divido entre 12 meses y esa cantidad voy ahorrando cada mes para que cuando llegue diciembre, pues ya, tengo el dinero ahí tranquilo y no golpeo la economía de la iglesia. Igual para el tema de la chocolatada también, ¿no? Que las iglesias suelen hacer chocolatada para niños, niños de la iglesia, niños de la comunidad también. Ese es un gasto muy fuerte que se hace, entonces lo distribuyo todo el año y voy ahorrando. Entonces, unos pequeños consejos que nos pueden ayudar para tener una economía un poquito más sana. Entonces, la idea, hermanos, es que al final esto que está acá eh, termine en azul, no termine en rojo, ¿no? Que me quede algún saldo para el siguiente año, ¿no? Para el 2021, entonces tenga algún saldo. En este caso, este es su ideal, ¿no? Empecé con 2000 y después de todo el ejercicio de la iglesia, al final terminé en 2560, ¿no? Bueno, este es el presupuesto y este es lo ideal. Ahora, vamos a ver lo real, ¿cierto? Lo real. Ahora, ¿cuál es lo real? Lo real lo vamos a ver en la siguiente página, que es el balance. Esto es algo muy parecido, solo que si ustedes pueden percatarse acá es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque aquí tengo el saldo real, lo que realmente ingresó a la iglesia al inicio del año, y luego tengo por mes, en este caso, en el caso de enero,
tengo el presupuesto, lo que está en la hoja anterior, ¿no? Todo esto que está acá, el presupuesto, lo que yo presupuesté, pero al ladito hay una columna distinta que se llama real. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea con el balance es que yo comparo, ahora sí, comparo lo que yo presupuesté con lo que realmente ingreso. Y ahí me voy a dar cuenta si realmente mi presupuesto era realista o estaba siendo demasiado idealista, estaba presupuestando que iba a ingresar 3.000 soles y al final solo ingresó 1.500 y me fui de cara porque según todos mis gastos yo necesito 2.000 y tantos para poder subsistir y de pronto veo que hay un ingreso muy bajo, entonces tengo que ponerme a pensar qué está pasando. ¿No? Los hermanos no están diezmando, tal vez necesito crecer o tal vez estoy haciendo demasiados gastos para un ingreso que no tengo. Entonces, el balance me va a permitir justamente comprender esto, ¿no? En este caso, como ustedes pueden ver, estos montos que están acá, por conceptos de ingresos y por conceptos de gastos, son los que ya estaban en la hoja anterior, simplemente se copia de lo que está en la página anterior, pero esto que está acá, ustedes ven, algunos están vacíos y otros tienen montos. Ahora, ¿de dónde sale esta información? Incluso algunos tienen montos diferentes. ¿De dónde sale esta información de balance? ¿Dónde la saco? Bueno, esta es una fórmula simplemente, es una fórmula de Excel que toma de otra hoja. ¿Y de qué hoja toma? De esta hojita, de movimientos. ¿Qué es esta hojita? Este es mi libro de ingresos y gastos. Aquí yo debo de ingresar todo, todo lo que se ingresa, todo lo que se gasta en la vida de la iglesia. ¿Sí? Y esto me va generando un balance. Entonces, cada cosa que yo voy gastando, cada cosa que yo voy ingresando, yo lo debo de registrar aquí. ¿Sí? Entonces, si tienes ya unos conceptos de contabilidad claros, pues esto es simplemente un libro de ingresos y gastos nada más, ¿no? Entonces, tengo el año, mes, porque al final esto se va a ir aumentando y va creciendo y voy solamente concentrándome en el mes en el que estoy, la fecha, si creo algún número de operación, tal vez un voucher, algo, pues también lo puedo registrar ahí, o más información también, ¿no? Esto es algo dinámico, yo lo puedo cambiar según mis necesidades, cuál es el destinatario y alguna observación, ¿no? En qué se gastó. Y eso es importante porque con el paso del tiempo tú ni te vas a acordar en qué gastaste, compraste y ya tienes un histórico aquí que te va a permitir luego ver estadísticas, que es la hoja final que vamos a ver. Las categorías son básicamente las categorías de ingresos o de gastos que pueden haber, que es lo que está en el presupuesto, ¿no? Esto que está acá, estas partes de acá, las categorías, qué se gastó, en qué ingresó o en qué se gastó, ¿no? Esto si tú sabes un poquito de Excel, acá lo colocas y esto le defines un nombre. Es lo mismo en la copia que está del otro lado. Y luego acá en movimiento simplemente lo tomas para que lo jale de esa lista, ¿no? Y ya tú puedes definir en qué se gastó, ¿no? En este caso, ¿cómo se lee esto? Bueno, se lee que el 16 de enero del 2020 se compraron maderas para poner algunas repisas, ¿no? Y esto obviamente en la categoría mejoramiento del local y nos costó 35 soles a la iglesia. ¿Sí? Ese fue el gasto. Y ahí voy colocando ingresos, gastos, ingresos, gastos. Si hay por ejemplo, los diezmos para el domingo 19 de enero, lo que se recolectó en diezmos fue 760 soles, se ingresa, ¿no? Ahora, estos 760, ¿de quiénes eran? Bueno, esto ya yo lo veo acá, en el detalle, ¿no? Acá no hay fecha, solamente por miembros, pero aquí están los 760 distribuidos entre los hermanos que diezmaron, ¿no? Yo no pongo el detalle aquí de qué hermanos diezmaron. Si tú deseas hacerlo a ese nivel de detalle, puedes hacerlo. Aquí lo estamos colocando simplemente a nivel general, porque el detalle ya lo tenemos acá, en cuanto a los hermanos que diezmaron. ¿Sí? Y igual. Entonces, este conjunto de ingresos y gastos por categorías se va colocando, se va refrescando automáticamente aquí en este balance. Entonces, por ejemplo, mira, el alquiler, ¿no? Aquí el presupuesto es que yo estoy pagando 750, pero en lo real todavía no hay nada, porque todavía no he pagado el alquiler. Pero imagínate que ya lo voy a pagar. Entonces, voy a registrar en el mes de enero, no sé, digamos el 31, no sé si había 31, pero creo que sí. Y el, el pago del alquiler, ¿no? Imagínate que es un señor que te alquila, ¿no? Un nombre cualquiera. Pago del alquiler de la iglesia, mes de enero del 2020. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto? Pues el concepto es alquiler, ¿no? Pago de alquiler. Ahí está, alquiler de local. Y imagínate que de pronto el señor del alquiler te dice, no, ¿sabes qué? Es un nuevo año, así que te voy a cobrar un poquito más. Y nos cobra 800. ¿Sí? Y ya, bueno, lo pagamos, no hay problema.
Pero esto que va a significar que ahora inmediatamente yo voy a mi balance y, oh, sorpresa, me aparece los 800 que pagué, pero en rojo. ¿Por qué? Porque estoy gastando más de lo que yo había presupuestado. Entonces esto ya es una alarma para mí. ¿Por qué? Porque mi presupuesto, si tú vas al mes de enero, en mi concepto de ingresos totales, yo pienso que va a ingresar 3.350. Y según mis gastos presupuestados, yo voy a gastar 3.345. ¿Eso qué significa? Que si yo ingreso 3.350 y gasto 3.345, yo presupuesto que me van a sobrar solo 5 soles. Pero, ¿qué está pasando? En el balance, más arribita, ahora yo veo, espero que no se esté mareando con esto, yo veo que mi saldo, lo que se supone que me va a sobrar es 5 soles nada más, pero yo estoy pagando de más ya acá, 50 soles más. Ahora, aquí todavía no lo veo porque estoy todavía a mitad de mes, estoy recibiendo, todavía no llego al monto presupuestado porque probablemente me falta registrar más todavía, más semanas, pero ya esto me va dando una alarma de que probablemente voy a gastar más de lo que estoy ingresando, si es que llego a esta cantidad o si llego a menos, peor todavía, y eso ya me va a dar una luz que probablemente tenga que reducir algún otro gasto para poder cubrir ese huequito que se acaba de abrir. Entonces no sé si me estoy dejando entender, pero esto te da visibilidad rápida de cómo está avanzando la iglesia y qué ajustes necesitas hacer para que la economía esté bien, ¿no? Y termines en azul en cada mes. Entonces, esto lo hacemos cada mes, cada mes, cada mes. Acá en el balance no tengo que hacer nada, no tengo que digitar nada, porque todo eso se jala automáticamente, todo está hecho en función a funciones de Excel, así que esto es solo para ver nada más. El único lugar donde yo tengo que ingresar es acá, en movimientos. Yo voy ingresando todo lo que va entrando. Acá también en los diezmos voy ingresando los datos de los hermanos de su mayordomía. Y obviamente acá en el presupuesto al inicio, ¿no? Hago el ajuste y ya está. Y lo demás debería ser simplemente automático, ¿no? Que aquí el balance va saliendo y bueno, esto ya yo puedo luego sacarlo, imprimirlo, compartirlo con los líderes, ver la evolución de la iglesia. Ahora, ¿esto me permite tener visibilidad de todo el año? Sí, es una herramienta bastante útil. ¿Que puede ser mejorada? Por supuesto que sí, ¿no? Y lo voy a poner ahí a disposición el archivo para que usted lo pueda mejorar y este es solamente un pequeño aporte, así que sobre esto tú puedes mejorarlo, transformarlo, como tú desees, mi hermano. Y la última hojita que quería mostrarles es esta, la del dashboard. Este dashboard simplemente es un resumen ya, es un resumen de estadístico ya, en función de los miembros, en función de los ingresos, egresos. Probablemente acá haga falta algún tipo más de información y queda abierto para que alguien más ya pueda hacer algún tipo de estadística adicional sobre los ingresos, sobre los gastos, ¿no? Acá solamente hay algunos semáforos importantes, ¿no? Para saber y darme cuenta que la mitad de mi iglesia está bautizada y la mitad no. Entonces tengo que hacer algo ahí. Una gran parte de los hermanos todavía se están discipulando y hay algún porcentaje todavía que no se han discipulado. Entonces, en función de esto, mira, la mitad de la iglesia en este caso está sirviendo, la otra mitad no. Hay un porcentaje pequeño de personas que no congregan regularmente, hay un porcentaje importante de personas que no están diezmando, casi un poco más de la mitad de la iglesia no está diezmando. Entonces, esto sí, esto me lleva a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Probablemente ponga a más líderes a discipular, enseñe más acerca de la mayordomía, abra oportunidades de servicio, qué sé yo. Más abajo puedo colocar algún tipo de información, otro gráfico, ¿no? Eso está abierto a poder ir colocando más gráficos. Si conoces un poco más de Excel, de tablas dinámicas y todo esto, puedes ahí colocar la información y poder tener esto que te va a ayudar, que te va a ayudar a poder trabajarlo en función eh, en función de qué necesitas saber, ¿no? Acá seguramente podríamos añadir algún tipo de gráfico con respecto a los ingresos, a los gastos por mes y tener una visibilidad un poco mayor. Entonces, esto era lo que yo quería compartirles con respecto a este archivo, ¿no? En la parte práctica de esto. Ahora vamos a regresar nuevamente a la diapositiva y creo que está mucho mejor que solamente ver esta imagen, ¿no? Tal vez la imagen no iba a decir mucho, pero ver el archivo ayuda un poco más.
Esa es la idea, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, el presupuesto anual, el presupuesto mensual. Ahora, creo que ya ha quedado claro por qué es importante tener un presupuesto. Generar ingresos para la iglesia. Muchas veces va a ser necesario realizar actividades económicas con el fin de generar ingresos adicionales para algún fin específico, ¿no? A veces la cantidad que ingresa con respecto a los diezmos, sobre todo al inicio, no va a ser suficiente para cubrir las necesidades de la iglesia. Ahora, esto hay que manejarlo con cuidado, porque la iglesia, como ya habíamos mencionado antes, la idea es que la iglesia sea autosostenible, es decir, que no dependa de ingresos extras, es decir, ofrendas de alguna otra iglesia madre, ¿no? A veces la iglesia que envía va a ofrendar para la iglesia nueva y durante un tiempo, pero en algún momento va a tener que ya cortar ese beneficio económico porque la iglesia debiera ser ya autosostenible, que sola empiece a generar las finanzas para mantenerse a sí misma, ¿no? Y también en cuanto a actividades que la misma iglesia puede hacer, ¿no? A veces hay iglesias que hacen mucho énfasis en esto, en el uso de actividades económicas, pero no queremos hacer esto porque eso también drena la fuerza de la iglesia, fuerza que debe ser utilizada para la evangelización, para el discipulado, no tanto para generar ingresos económicos. Entonces, ¿cómo cubro esto? Bueno, en primer lugar, orando por las finanzas de la iglesia, comunicando adecuadamente a los hermanos acerca de las finanzas, cómo se usan las finanzas, sin entrar en detalles de números, pero en qué se usan las finanzas, promover la mayordomía, enseñar acerca de la mayordomía de los diezmos, de las ofrendas y, eventualmente, si se necesita, como algo esporádico, no habitual, realizar actividades económicas. ¿Sí? Es bueno mantener cuentas separadas, administradas por el pastor, el tesorero, o la secretaría o los diáconos. El equipo staff ministerial debe tener conocimiento del uso del dinero. Esto no es algo que solo el pastor deba saber, sino que la iglesia también, los líderes deben de saber, sobre todo los líderes a alto nivel, ¿no? Ancianos, diáconos, probablemente deben tener algún tipo de conocimiento de que se está utilizando el dinero de la iglesia por un tema de transparencia. Ya había mencionado esto, el presupuesto familiar del pastor es algo muy diferente al presupuesto de la iglesia, ya lo había hablado. Mientras no se maneje personería jurídica y por ende cuentas en el banco a nombre de la iglesia, designar personas confiables en quienes poner el peso del manejo del dinero, ¿no? Normalmente los diáconos son los que al final de cada servicio cuentan el dinero y pueden hacer ellos mismos el depósito en las cuentas para evitar que el pastor tenga que estar tomando el dinero. El pastor toma las decisiones financieras, pero sí, en función o en conjunto con el tesorero, con el contador, pero no es necesario que el pastor tenga el dinero físico en sí. Es más transparente si los diáconos, los sugieres, pueden contar ese dinero y ellos mismos depositar en la cuenta de la iglesia y nada más. En ese sentido nos podemos apoyar en esta hojita, por ejemplo, es un formato que voy a también ponerlo a disposición para que lo puedan ustedes descargar, imprimir, modificar, que utilizamos al final de cada servicio, donde los diáconos encargados, ¿no? O los sugieres encargados, pues colocan allí, cuentan, ¿no? Cuentan los diezmos que se reciben en cada servicio y colocan al detalle el nombre de cada miembro que diezmó, la cantidad que lo hizo y el total que se ingresó. Y esto al final se puede validar, tanto esta hojita que firme el pastor y el encargado, con lo físico, realmente con las hojitas de miembros y las hojitas de diezmos, perdón, que se recibieron, ¿no? La idea es que haya una auditoría, ¿no? Que haya un control. La iglesia debe mantener libro de diezmos por cada miembro, ya lo hemos visto, libro de ingresos gastos, presupuesto mensual anual, reporte de ingresos semanales, ¿no? En torno a esta información se pueden obtener estadísticas detalladas, ¿no? Y saber si estamos avanzando o no, ¿no? Ese es el balance, que es lo que ya les había mostrado, ingresos gastos, ¿no? En función de qué está ingresando, qué se está gastando y hacia dónde se puede ir. Y esto nos permite tener justamente esto, ¿no? Gráficos, estadísticas y saber por mes cómo van los ingresos, cómo van los gastos, está creciendo el incremento, está creciendo, perdón, la economía de la iglesia, se mantiene, se estanca, está decreciendo, ¿por qué? Y eso nos permite tomar decisiones a futuro, ¿no? Poder saber si podemos embarcarnos en proyectos más grandes, poder pensar en comprar un local o qué sé yo, o en algún otro tipo de inversión, o tal vez si quiero saber si puedo sostener a un obrero más o un misionero más, pero ¿cómo voy a saber si lo puedo hacer si no tengo claro si tengo las espaldas económicas para poder hacerlo? Entonces, este tipo de información nos ayuda para esto.
¿En qué invertimos? ¿No? Imagínate, la iglesia está avanzando bien, Dios está bendiciendo, hay ingresos económicos estables, continuos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿En qué usamos ese dinero? ¿No? Ese dinero no es para que se quede ahí simplemente estancado, no. A veces podemos caer en el error de pensar, no, vamos a guardar porque no sabemos qué va a pasar, pero ese dinero no es nuestro, ese dinero es del Señor y tenemos que ponerlo a trabajar, tenemos que ponerlo a trabajar. Bueno, entonces, ¿en qué invertimos? Mano, la mejor inversión que se puede realizar es en personas que ayuden a consolidar la iglesia y llevar más efectivamente el ministerio y la obra de Dios. Es decir, sostener más obreros, sostener más misioneros. Esa, pensamos, es la mayor prioridad que tenemos que tener. Entonces, si podemos poner alguna lista de prioridades, serían las siguientes, hermanos. Primero, el sostén económico del pastor. El pastor debe ser sostenido por la iglesia. Si ¿qué hago preocupándome por un terreno? ¿Qué hago preocupándome por un teclado, una batería? Si el pastor de la iglesia no tiene qué comer. Entonces, eso es absurdo. Sostén económico de los siervos del Señor. Si hay más servidores, secretaria, copastor, que están trabajando en la iglesia, pues también el sostén económico de ellos. Las ofrendas misioneras, ¿no? En ese orden, ¿no? Los misioneros que estamos apoyando. Los gastos fijos, luz, agua, alquiler, qué sé yo. Material evangelístico para los demás ministerios. Y también ahorros para mejorar el local, comprar instrumentos o proveer para los meses a los cuales haya más gastos. Siempre tener una caja ahí para algún tipo de emergencia, de repente a un hermano está pasando algún tipo de necesidad, entonces la iglesia tiene que apoyar a los hermanos también. Entonces, tener esos tipos de fondos ahí guardados va a ser importante también. Procurar en lo posible, como en estas son como recomendaciones prácticas ya, adquirir buenos equipos que tengan mayor vida útil, sí van a costar un poquito más, pero van a durar más también que comprar cosas baratas que se van a valorar rápidamente. Realizar un buen mantenimiento de los equipos para alargar su vida útil, sobre todo instrumentos de música, proyector, computador, equipos de sonido, ¿no? Realizar un mantenimiento cada cierto tiempo para evitar que se malogre y tener que estar comprando cosas que suelen ser caras. Llevar un buen inventario de equipos, materiales para saber cuál es la vida útil de cada cosa y estar precavidos, ¿no? Imagínate, tenemos 4 o 5 años y nuestro proyector nunca nos hemos preocupado si funciona o no funciona y de pronto en pleno culto se nos va el proyector. Se quemó o se gastó ya el foquito que tiene y ahora ¿dónde conseguimos ese foquito? No hay plata para comprarlo, es caro. Entonces tenemos que tener también visibilidad de eso, ¿no? Y ahí te pueden ayudar bastante los diáconos, ¿no? Como encargados de las cosas materiales de la iglesia, ellos tienen que tener un inventario, tienen que estar y saber cada cuánto tiempo se necesita dar mantenimiento, reparar, cambiar cosas en la iglesia. Comprar en lugares en cantidad, en lugares mayoristas para abaratar costos, por ejemplo, sobre todo lo que más se gasta son cosas de comida, platos, tenedores. A veces vas a querer comprar ya platos de plástico, tazas de plástico para tener un solo gasto y tenerlos ya en la iglesia que estar comprando todo el tiempo vasos de Tecnopor, platos de Tecnopor, qué sé yo, ¿no? Comprar mobiliario para cocina, para gastar menos en compartir, es mucho más, digamos, económico que puedan preparar cosas ahí mismo en la iglesia que estar comprando cosas hechas o estar de alguna manera yendo a gastar en otro lugar un poco más caro. Buscar un terreno barato para futuro adquirirlo es un buen consejo para que en algún momento la iglesia pueda tener un lugar propio. Enseñar a los hermanos buena administración financiera. No solamente enseñar acerca de diezmo y ofrenda, sino enseñarles a ellos a cómo administrar sus propias finanzas de una manera correcta, porque eso también les va a ayudar y va a repercutir en el bien de toda la iglesia. Evitar las deudas en lo posible o préstamos de bancos con altos intereses también. Es algo que debe de evitarse lo más posible. Por último, ¿cómo se va formalizando esto? Bueno, ya una vez que se tenga la personería jurídica, ya se puede abrir una cuenta de ahorros en el banco a nombre de la iglesia, ya no a nombre del pastor, a nombre de otra persona, de una persona natural. Manejar una contabilidad ya formal con un contador, pero si tú ya tienes este backup de tener tu información ya ordenada en un Excel, pues al contador le vas a hacer la vida más fácil, te lo va a agradecer muchísimo y tú también lo vas a agradecer. Entonces, algo que también recomendamos es que todas las compras que se hagan procures hacerlo con recibo, con boletas, no con facturas porque todavía no hay RUC, pero cuando ya hay nombre de la iglesia, sí, puedes ya pedirlo con RUC. Pero todos esos recibos, boletas y todo ello, guardarlo en folios por mes, el contador te lo va a agradecer un montón.
Igual, el pastor y el equipo ministerial deben tener un respaldo local en Excel o en algún software del detalle de los presupuestos e ingresos de la iglesia. No es buena idea dejarle toda la información al contador y ya que él vea, ¿no? Y yo me desentiendo de todo eso. No, el pastor tiene que saber. No necesita ser un experto en software, ni en contabilidad, ni nada de eso, pero como pastor, como plantador, tienes que saber cómo está yendo la iglesia. Necesitas saber, no puedes ignorar esto. Cada año informar a la membresía de la economía de la iglesia, en general, no en detalle, y de manera personal, no en oculto. Cada año informar a cada miembro de su récord de diezmos y ofrendas, y ya tienes toda esa información ahí en el Excel. Cada 6 meses, probablemente, si tengas algún tipo de reunión de evaluación con tus servidores, y puedes informarle los planes de la iglesia, las finanzas, los desafíos, dar acción de gracias a Dios por su provisión, y etcétera. Entonces, esa es un poco la idea, hermanos, con esta clase y espero que haya sido de ayuda. Ha sido algo, queríamos hacerlo algo práctico, algo que pueda ayudar a que se pueda poner en práctica esto en una nueva iglesia o tal vez en una iglesia que está funcionando, pero que tal vez no teníamos las finanzas también ordenadas, ¿no? Que Dios nos bendiga y espero vuelvo a repetir, que esto te ayude a poder poner mejor orden en la salud de la iglesia, porque al final eso va a redundar en que mejores labores se hagan, en que los obreros sean sostenidos y la obra del Señor siga adelante. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.